Muy bien. Entonces, estos números que acabo de decir, imagínate, quiere decir que tú, que estudias preparatoria, lees 34 minutos. Si yo te dejo un libro de 24 horas, solo vas a leer media hora. Las 23 horas y media no quieres agarrar ese libro. Pero hay otros que sí leen mucho más y a lo mejor hasta todo el día, en una sentada pueden echarse un libro. Otros no. Y eso es bien, bien interesante. Ok, ahora sí. ¿Cuál es la velocidad lectora de los mexicanos? El promedio, muchachos, de la velocidad lectora es por minuto de 350 palabras o más. Y muchos de nosotros leemos menos de 200 palabras y eso es un nivel bajo de lectura. En un minuto se deben de leer 350 palabras, ¿ok? Hay quienes no lo están haciendo, así que por eso vamos a tener un reto por ahí. Entonces, en México, 1 de cada 10 lectores dijo que su velocidad de lectura es lenta. 5 de cada 10 afirmaron que es regular y 3 de cada 10 que es más o menos rápida. Y solo el 1%, el 1 de cada 10 dijo que su lectura es rápida. Entonces, estamos ahí perdiendo el tiempo en otras cosas. Y esta tendencia se mantiene en hombres y mujeres de todos los grupos de edad. Es decir, que la mayoría de las personas no leen rápido. Ahora, ¿por qué es importante la velocidad en la lectura? Porque a mayor velocidad, más rápido terminas. Pero la velocidad lectora debe de ser igual a la comprensión. Es decir, si yo leo un capítulo de un libro en 5 minutos, un capítulo debe tener más o menos como unas 8 hojas. Si yo leo 8 hojas en 5 minutos, debo de tener la comprensión de lo que leí. Y no decir, pues se trató ¿de qué se trató? No, la comprensión lectora abarca esa necesidad de saber qué leí. Por eso es que cuando le preguntamos a los hombres de qué leyeron, generalmente dicen, uy, es que no me acuerdo. Como ellos son visuales, ellos se basan en las imágenes y te van a hablar de lo que vieron en la imagen. Ah, es que traía una foto que decía que habían chocado y que no sé qué, y se veía esto. Y te van a hacer referencia a eso, mientras que las mujeres van a decir, ay, era una novela bien bonita, no, hombre, el autor, yo me enamoré de fulano personaje. Su percepción es muy diferente, ¿ok? Eso es bien diferente. Entonces, los mexicanos no todos comprenden lo que leen. Y aquí de lo que se trata es leer y comprender. Comprender es entender con claridad un texto. Entonces, los mexicanos, 2 de cada 10 lectores comprenden totalmente lo que leyeron. 6 de cada 10 dicen que comprendieron solo una gran parte. Y 2 de cada 10 dijeron que comprenden la mitad o muy poco de lo que leen. Y entonces el 37.6% de la población consulta fuentes como diccionarios, enciclopedias o internet para fortalecer la comprensión lectora. Para poder comprender mejor un texto necesitamos entender cada palabra de la que viene escrita en ese texto. Por eso es que los textos de la escuela casi no los comprendemos, porque hay palabras y tecnicismos que no utilizamos diariamente y eso nos genera mucho estrés, porque dices, no le entiendo. Imagínate si tú fueras un estudiante de derecho, tantas palabras rimbombantes y específicas de la profesión del derecho que no vamos a entender, y entonces si no tenemos el conocimiento de ellas, para nosotros va a ser muy tedioso. Es como si nos pusieran a leer un texto médico con términos médicos, con palabras científicas, sin nombres científicos, sin nombre de los aparatos. Yo por lo menos yo no lo voy a entender porque no sé el argot médico, no lo comprendo. Necesitaría tener un diccionario de medicina para ir consultando y probablemente que tenga dibujitos porque si no, no lo voy a entender. Pasa lo mismo con la mayoría de los mexicanos. Entonces, ahora sí, ¿qué leen los mexicanos? Bueno, la mayoría de la población lectora, exclusivamente de libros, la mayoría lee libros de literatura, ¿ok? 40.8%. Y otros leen libros académicos o de uso universitario, que serían el 33.6%, y el 28.2% de la población mexicana en promedio lee libros de superación, autoayuda o religión. El 23.4% lee libros de cultura general y el 7.5% lee manuales, guías o recetarios.
Entonces, ese 7.5%, pues leen técnicamente por necesidad, y los especializados serían los libros de cultura general, porque es donde aprendes otras cosas, no todo lo que te dicen en la escuela, que esos son los que el 33.6%, que yo creo que ahí estamos la mayoría en libros académicos, ¿no? Y bueno, pues libros de superación personal y autoayuda, a su edad pienso que también son libros que ustedes leen muy comúnmente, y pues de religión, alguno que otro de ustedes también lo hace. Ahora, la mayor parte de las personas en México leen por entretenimiento. Ese es el 38.2%. Otros leen por requerimientos escolares, científicos o técnicos, y ese sería el 26.8%. Otros leen por salud y bienestar, que sería el 23.2%, y 2 de cada 10 habitantes leen por cultura general, que sería el 20.9%. Es decir, para aprender, que generalmente son las personas autodidactas o que ya salieron de la escuela y lo quieren hacer. Ahora, ¿cuáles son los formatos que más leen los mexicanos? La mayoría de los mexicanos prefieren leer libros impresos que digitales, y las mujeres son las que más prefieren leer en formato físico. La literatura digital ha aumentado al doble en estos últimos años, pero aún así se sigue prefiriendo leer un libro físico. Esa conexión es la que se está rescatando con con mucha más fuerza, ¿no? Muy bien, muchachos, vamos a nuestra parte final de nuestra clase de hoy, y seguimos hablando sobre este interesante proceso de lectura en nuestro país.